¿Quién soy yo? Bueno, ya. Bueno, pues, aunque es un chiste, la verdad es que sí, cuando alguien nos comenta, ¿no? Dice, ¿tú quién eres? O nos queremos presentar, ¿qué es lo que decimos? El nombre, lo primero. ¿Qué más? La profesión. Apellido, vale. La profesión, a qué nos dedicamos, ¿qué más? ¿De dónde somos? Exacto. También. Pero fíjate, Especialmente las chicas, ¿no? fíjate la que se liaría si empezásemos diciendo que somos una chica. Claro, exactamente. Vale más no meterse en berenjenales. Claro, exactamente. Bueno, pues la verdad... Esa que yo me lo preguntaba bailando cuando era joven. Pues bien, entonces la verdad es que la pregunta de quiénes somos es una pregunta que nos acompaña, es una de las grandes preguntas metafísicas que el ser humano se hace desde tiempos remotos. Siempre es una pregunta que también cada uno de nosotros nos hacemos de una manera más consciente, más formulada o más inconsciente, y que la verdad es que nos va a acompañar todo el resto de nuestra vida. Es decir, siempre estamos intentando averiguar quiénes somos realmente, qué es lo que hay detrás de ese nombre, de esa profesión, de soy de tal sitio, de este pueblo, soy de vivo con tal. Siempre estamos queriendo entender cuál es nuestra propia singularidad. Si nosotros nos conocemos, podemos confiar en nosotros mismos. Es decir, muchas veces la desconfianza que tenemos, o que no nos sentimos capaces de algo, o que pensamos que nos sentimos esto me excede, etc., muchas veces se origina en una carencia del conocimiento de nuestra potencialidad. Y realmente nos sentimos así porque no sabemos la fuerza interior que tenemos cada uno de nosotros. Entonces es muy importante, desde muchos puntos de vista, conocernos a nosotros mismos. Y ya lo decía, en el templo de Delfos, que en el templo de Apolo, situado en Delfos, estos son los restos de lo que ha quedado, pero se dice que en el frontispicio del templo hay frases atribuidas a Tales, y luego lo usó Sócrates como una de sus muletillas. Decía que había una inscripción que decía conócete a ti mismo. Algunos le añaden además que decía conócete a ti mismo y conocerás el universo, a los dioses, y en el programa tenéis aquí una versión que no recuerdo quién fue el que la transcribió, de algunos de los historiadores romanos, creo que era, que dice pues como un verso completo acerca de esto, ¿no? Que cómo pretendemos conocer los tesoros de la naturaleza si no conocemos lo que hay dentro nuestro. Entonces, la verdad es que cuando pensamos en esto nos damos cuenta de que no es una tarea nada fácil ni inmediata, pero es una tarea que evidentemente nos concierne y nadie la puede hacer por nosotros. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué nos dice? Entonces, ¿qué somos? ¿Qué nos dice la biología? Vamos a repasar algunos conceptos. Bueno, la biología, esto lo vemos muy rápidamente porque tampoco nos va a aclarar demasiado. Dice, la biología ha descubierto que todos los seres vivos evolucionan a partir de unas células, de unas formas más primitivas a unas formas más complejas, que los cambios genéticos se dan por las leyes de la evolución y de la herencia. Y la verdad es que nos dice que no se sabe, realmente no se sabe cómo ni por qué, pero surgió la vida en la Tierra hace 3.500 millones de años, y que en definitiva todo se organiza en un árbol, con las plantas, los hongos, los animales, los seres unicelulares, etc. Y que todos están relacionados, unos han ido derivando de otros,
Y en particular el árbol o la rama de los mamíferos es una rama que apareció hace 280 millones de años aproximadamente, aunque los mamíferos realmente cogieron auge luego de la extinción del Jurásico de hace 65 millones de años. Y entonces, bueno, una aclaración para el tópico muy común: la biología no dice que el hombre desciende del mono, sino que ambos tienen un ancestro común. Ahora, claro, esto, bueno, la verdad es que no nos explica así cómo han llegado las células de determinados órganos a ser células, etc. Hay una historia apasionante detrás de todo ello y una complejidad tremenda y admirable, pero realmente no nos explica nada de lo que somos en realidad. Si nos vamos a la antropología, bueno, ellos nos hablan que la especie de los homínidos, o las especies de los homínidos, aparecieron hace aproximadamente 7 millones de años. Sí, según se van encontrando fósiles y se va averiguando, ahora inclusive es posible secuenciar parte de lo que quedó de ADN, que quedó por ahí medio perdido, casi destruido, pero bueno, aparte van secuenciando y también van pudiendo obtener más información. Entonces, bueno, simplemente dicen que la especie humana actual es el Homo sapiens, que apareció hace unos 400.000 años en África y se fue esparciendo por todo el mundo, subiendo por África hasta la parte de Asia Menor, de la península arábiga, todo eso, y luego entrando por lo que es Europa, India, etc. Nos caracterizamos por ser una especie, comparado con otros mamíferos, una especie social, inteligente, aunque no demasiado a veces, capaz de aprender y utilizamos herramientas. Y todo esto no son, pero al final todo esto no son atributos únicos. Hay muchos animales que también tienen su inteligencia. Los delfines tienen un lenguaje, por ejemplo, complejo, que todavía no hemos sido capaces de descifrar. Lo que sí sabemos es que ellos se ponen nombres, se dan nombres y se llaman con los nombres, con sonidos determinados, que también son capaces de aprender. Muchas especies son suficientemente inteligentes como para aprender y también para usar herramientas. Inclusive aves, que parece que tienen un cerebro muy pequeñito y sin embargo son capaces de utilizar herramientas, de aprender y inclusive de contar. Se sabe, por ejemplo, que un loro gris puede contar hasta 8. En experimentos cuidadosamente diseñados se ha entendido que, no viene ahora el caso que lo cuente, que nos vamos a ir el tiempo, pero que realmente también tienen su parte. Entonces seguimos con la pregunta. Bueno, y vale, entonces si compartimos, desde el punto de vista biológico y genético, si compartimos un enorme porcentaje con el resto de las especies, digo, ¿cuál es nuestra singularidad? ¿Cuál es nuestra diferencia? Somos realmente seres complejos. Además de nuestro cuerpo, tenemos sentidos, emociones, pensamientos, alegrías, temores, esperanza, afectos, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de cosas que no sabemos hasta qué punto tienen otros seres, tienen los animales, los mamíferos superiores por lo menos, pero todos estos atributos, estas cosas forman aquello un poco vago o indefinido que llamamos conciencia. Por supuesto que desde la antigüedad que el hombre ha intuido que él no es simplemente un cuerpo y que hay algo más, y que se ha puesto a pensar y a discurrir acerca de lo que es el ser humano. Bueno, ¿qué nos dice la psicología? La psicología es la ciencia que intenta comprender las funciones tales como la memoria, las funciones mentales, la percepción, el pensamiento, el mecanismo de la percepción, las emociones, cómo se genera todo, cómo eso luego determina la conducta, el comportamiento social, etc. Hay muchas corrientes que han ido evolucionando. La psicología es una ciencia relativamente moderna. Apenas en 100 y pocos años se ha evolucionado con una gran explosión acerca del conocimiento experimental acerca del hombre. ¿Cuál es el problema para la ciencia de la psicología? Inclusive hay algunos que
que le dicen eso de ciencia, dice, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que los fenómenos de la mente son subjetivos y entonces no nos podemos meter o observar así con un microscopio la mente de otro. Entonces, claro, no se puede, hay que elaborar, poco a poco se fueron conociendo técnicas para elaborar experimentos adecuados que a través de la conducta, a través de cosas que demuestran qué es lo que está pasando. Inclusive, mucho del conocimiento de la psicología viene de la práctica clínica, de cosas que pacientes con determinada afección relatan, qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa, qué sueños han tenido, qué se les ha ocurrido, y con eso el psicólogo va haciendo una radiografía, un cuadro de lo que es el paciente, de lo que le está pasando. No solamente la psicología ha incluido la práctica clínica, sino que ha incluido la investigación de lo que realmente es la mente humana o la conciencia del ser humano, la psique del ser humano. En particular, hemos elegido el modelo de Jung, del psicólogo suizo Carl Jung, que ha sido uno de los más elaborados, y se puede decir, mucho más elaborado que los primitivos de la psicología analítica, que solamente hablaban del subconsciente y poco más. Y Jung, bueno, hace una serie de elementos, pone una serie de elementos que no podemos tampoco meternos ahora en profundidad, ni vamos a ver que viene tanto al caso, pero algunos obviamente los hemos conocido, hemos estado hablando, el otro día Isaac nos habló acerca de la sombra. Bueno, ¿y esto cómo se organiza? Para Jung tenemos lo que es el campo entero de la psique. Se puede decir que tenemos lo que es la parte consciente, ¿sí? Donde tenemos el ego o yo, allí la parte consciente. Esa parte consciente tiene una máscara que es la parte de la conciencia que regula el comportamiento que ofrecemos al mundo exterior, a la familia, la cultura, la sociedad, la religión, etc. Todo ello, hacia todo ello le ofrecemos un comportamiento y todo ello influye a su vez sobre nosotros. Tenemos la parte, como la contraparte de la máscara, es la parte de la sombra, que fijaos que está ligeramente por arriba o sea, esta es la parte del inconsciente personal, ¿no? La parte inconsciente pero personal. Y entonces la sombra está situada mayormente en la parte inconsciente, pero hay una que asoma un poco, o sea que algo nos sospechamos de las cosas que no queremos reconocer. El inconsciente personal, luego tenemos, bueno, no vamos a entrar en los arquetipos, los complejos y todo esto, y luego tenemos algo que Jung planteó, que fue original, que es el inconsciente colectivo. Ya es algo que trasciende al simple tema individual y que atañe a todo un pueblo, una familia, un pueblo, una raza, una nación, etc., y toda la humanidad inclusive. Es decir, hay un inconsciente común que todos compartimos. En la psique hay una compartición y este inconsciente colectivo puede venir de muchas maneras. Puede venir como una herencia, en parte como una herencia genética de toda la especie o de todo un pueblo, pero también Jung planteó algo muy curioso, que es esto que está por afuera, el unus mundus, es, a ver si sabéis a qué denominaba él a esto. Es una palabra que provenía de la Edad Media, de algunos alquimistas de la Edad Media. ¿Tenéis idea de qué era esto? ¿Huevo áurico? No, es la unidad. Para Jung, cuando Jung comenzó a encontrar lo del inconsciente colectivo, se dio cuenta que la única explicación posible que tenía esto era que realmente estamos compartiendo todo. Estamos compartiendo una cosa. Cuando él estudió la sincronicidad, por ejemplo, el hecho de que fenómenos aparentemente casuales ocurren en el exterior, pero tienen un significado profundo para la conciencia y aparecen como símbolos o como coincidencias, pero que son sumamente improbables y que tienen realmente un porqué, él dijo, claro, es que esto es porque realmente hay una conexión entre todo lo que existe. Y estamos todos conectados de tal manera que
nos ponemos en situación de encontrarnos con esa aparente casualidad. Eso es la sincronicidad. Entonces, él, bueno, consideraba esto que realmente está en el marco, toda la psique del ser humano está en el marco de esto colectivo. Y aquí tenemos la gran entidad esta que es la que llama el self, que sería el yo o el ser, que es el ser interno, que pugna por una individuación, o sea, en las etapas del desarrollo de la psique producen una individuación, pero que realmente es lo que singularmente somos. Bueno, este es un esquema. Si nos vamos al campo de la teosofía, tenemos también un esquema, no uno, sino muchos esquemas de los principios del ser humano, o de los cuerpos del ser humano, o de lo que es la constitución del ser humano. Hay muchísimas clasificaciones, hay muchísimas formas de encararnos, de clasificarnos, que si por cuerpo, según un cuerpo en cada plano, no sé cuánto. Yo en particular he cogido una clasificación de principios que es funcional, es decir, no mezcla ni principios, cuerpos, no sé cuánto, sino funciones. Entonces, bueno, simplemente presento, es una más, es muy similar a, a las últimas presentadas por Blavatsky, pero tenemos el Atma Buddhimanas, voluntad, intuición y mente superior, y luego tenemos el Kama, el deseo, manas inferior, la mente inferior, y Rupa, la forma, y el principio de Prana, que Blavatsky lo ponía allí, que es la vitalidad y que es lo que mantiene unido todo lo que es la personalidad. La parte del triángulo rojo, digamos la estructura roja, es la personalidad, la parte transitoria, y el triángulo azul es la individualidad, es la parte del alma, la parte relativamente permanente. ¿Por qué no digo permanente? Pues no hay nada permanente. Todo, al fin de un Manvantara, al fin de un universo, todo desaparece. ¿Sí? El alma también. Desaparece la mónada, la chispa. El alma es la expresión de la mónada, pero bueno, pero eso obviamente también se resume durante al fin de un Manvantara, pero no quiere decir que desaparezca completamente, queda como en latencia y al próximo universo pues vuelve a aparecer de alguna manera. Bueno, pero todo esto al final es una clasificación, es un marco de trabajo. Tanto lo de la psicología, lo de lo que podamos ver teosóficamente, etcétera, son marcos de estudio. ¿Sí? Quiere decir que lo mismo que cuando analizamos, por ejemplo, una empresa, una organización, una empresa, y decimos, bueno, mira, esta empresa tiene el departamento de marketing, el departamento comercial, el departamento de servicio al cliente, el departamento legal, contable, etc. Todos son departamentos y podemos estudiar la función de cada departamento, pero todos trabajan coordinadamente, o deberían. ¿Sí? Todos son parte de una unidad que es la empresa, todos comparten la cultura de la empresa, todos forman parte de lo mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que recordar siempre esto. Cuando vemos este tipo de esquemas, son solamente estos, son esquemas. Intentan darnos algún marco de estudio, una forma de aproximarnos a estudiar acerca de principios, de funciones que tenemos, la función de la mente, la función de las emociones, la función de la acción, la función de la intuición, etc. Pero recordemos que en definitiva somos seres, somos una unidad. Y entonces esto lo que nos dice es que, bueno, esto está bien, pero no es suficiente. Que tenemos que ahondar y tenemos que estudiar algo más. Tenemos que desechar las respuestas adquiridas. Cuando nos preguntamos ¿quién soy yo?, lo primero que podemos contestar inmediatamente, como buenos
estudiantes de filosofía, somos una chispa divina que estamos aquí manifestadas, no sé cuánto, en lugar de decir, ¿no? Soy Carlos Pérez, de decir, como decía Clarisa, mira si empezamos por decir esto, toda la que nos espera, se nos muere el amigo que está enfrente, o el nuevo conocido. Bueno, pues el caso es que, efectivamente, nosotros, para responder sinceramente a la pregunta, lo primero que tenemos que hacer es desechar ideas preconcebidas, porque todo ello puede estar muy bien, nos puede servir de guía, nos puede servir de, a lo mejor, un poco de ilustración, etc. Pero luego lo que realmente nos mueve a comportarnos de determinada manera y a tomar determinadas decisiones es lo que nosotros conocemos realmente de nosotros mismos, es lo que somos. No las teorías o los esquemas o las cosas que hayamos aprendido, por muy bien que estén. Tenemos que elaborar una respuesta por nosotros mismos. No nos vale adquirirla, no nos vale cogerla de un libro, cogerla de una conferencia o lo que sea. Tenemos que bucear nosotros mismos y nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Si nos conformamos con respuestas, decir, bueno, ya sé, lo que pasa es que en mi mente, yo no soy la mente, pero aquí tengo la mente que va divagando por aquí y que por ahí se entretiene con esto. Realmente, ¿cuál es el problema? Que nos conformamos con ello y ahogamos el sentido, la necesidad de la investigación. El reconocimiento de la ignorancia es el primer paso para la verdadera sabiduría. Entonces, si realmente reconocemos, oye, tengo que saber quién soy yo, qué es efectivamente, tengo que ir sabiendo, no con la premura de decir, oye, tengo que resolver esto para mañana, para dentro de una hora, antes de que nos vayamos de aquí, tengo que saber quién soy. Pues no, digo, es una tarea pausada, larga, requiere una actitud de atención plena. Krishnamurti nos decía esto, fijaos, descubrirse a sí mismo no tiene fin. No tiene fin. O sea, no pensemos que es como tengo que averiguar una pregunta determinada, voy a la Wikipedia y miro a ver y ya está. No. Esto es algo que tenemos que hacer constantemente porque es un descubrirse. Quitar aquello que nos cubre para poder entendernos. Descubrirse a sí mismo no tiene fin y requiere constante investigación. Percepción total. Percepción total. La percepción total es estar atento y estar atento a la percepción, a todo lo que sucede, no solamente en el exterior, que evidentemente en este caso no nos va a servir de mucho, aunque algo aporta, sino a lo que sucede en nosotros mismos. Hay que observarnos a nosotros mismos. Darse cuenta sin elección alguna. ¿Qué significa esto? Darse cuenta sin elección alguna. Darse cuenta sin elección alguna. Nosotros nos gusta elegir, y nos sentimos muy contentos cuando vamos a un supermercado o a una tienda y tenemos un montón de productos y dice, busco unos cereales y tenemos tropecientos mil para elegir y estamos media hora. Dice, este sí, no, mejor este, mira, tiene menos calorías, o este que parece más apetecible. Pero claro, para elegir tiene que haber opciones. Cuando hablamos del comportamiento, hablamos de la conciencia, de la toma de decisiones, básicamente. Si tenemos elecciones y decimos, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿A? ¿O hago esto otro? B. Si tenemos elecciones y nos hacemos la pregunta, es porque no conocemos en profundidad. ¿Está bien? Porque si conociéramos en profundidad, no tendríamos ninguna elección. Ya ¿lo veis? Sería como una cosa natural. ¿Sí? Cuando queremos a una persona y le podemos hacer un bien, lo hacemos sin una elección, no nos paramos a pensar, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? A ver, porque, hombre, esto, no sé, la queremos y le hacemos, oye, ¿qué necesitas? Toma, aquí está, ya está. ¿Sí? Es espontáneo, no hay elección alguna. Pues de esa manera es como el autoconocimiento comienza
o como podemos calibrar cuando realmente algo lo conocemos nosotros. Cuando decimos, yo quisiera ser de esta manera, pero resulta que muchas veces no puedo, me cuesta, es porque hay un conflicto, hay una lucha. Entonces estamos eligiendo, estamos diciendo, bueno, pues esto vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo aquí. En realidad, dice Krishnamurti, este viaje consiste en abrir una puerta al individuo en relación con el mundo. Bueno, en la Vedanta se presenta una disciplina que se llama Atma Vichara. Atma es el ser, es el principio de la voluntad, el principio fundamental de los principios manifestados del hombre, el Atma. Y Vichara es la inquisición sobre sí mismo, el inquirir sobre uno mismo. Es la indagación de la naturaleza del yo según la Vedanta y consiste en preguntarnos repetidamente ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No es un mero análisis psicológico del yo personal. El análisis psicológico es necesario, pero no es suficiente. ¿Sí? Porque eso nos da el hecho de decir, bueno, cómo me comporto, las emociones que tengo, los contenidos de mi mente, por qué mi mente se va por aquí, por allí. Sí, eso lo necesitamos, es imprescindible, pero no nos basta con eso. Tenemos que descubrir algo más, tenemos que descubrir el centro del ser. El objetivo del Atma Vichara es, por lo tanto, el conocimiento del ser como la fuente y la raíz de nuestra individualidad. En la búsqueda, el Atma Vichara es la búsqueda de lo sagrado, de la esencia y de lo eterno que hay en nuestro interior. Para esto, como es un proceso de descubrimiento, tenemos que entender qué es lo efímero en nosotros, qué es lo que nos cubre, aquello que es efímero, y descartarlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque claro, tenemos tantas facetas en nuestra personalidad, tantas distintas actitudes, máscaras, componentes, etcétera, que parece ser que estamos rodeados por cosas que nos hemos construido. El núcleo del yo y de la personalidad realmente nos impide llegar al fondo de la cuestión. El yo está formado por tendencias del pasado, los skandhas, estos que hemos elaborado a través de múltiples vidas, yo soy así, yo tengo esta tendencia, etc. Bueno, pues los recogemos y los seguimos trabajando en la presente encarnación. Conductas adquiridas a través de la educación en el hogar, en la escuela, etc. Condicionamientos, miedos, apegos, etc. Todo eso han ido formando esto que llamamos el yo. Siempre que decimos, yo quiero tal cosa, a mí me gusta esto, siempre eso, al final, ¿qué es? ¿Es algo que corresponde a nuestro ser internamente? Posiblemente no. Siempre tenemos que analizarlo. Posiblemente, muchas veces, si lo estudiamos en detalle y lo rastreamos, se origina en algún problema o alguna cosa que nos ha afectado, que nos gustaba muchísimo, por ejemplo, de pequeños, y entonces eso ha hecho que de mayores, sin darnos cuenta siquiera, pues tengamos esta idea. ¿Os recordáis la experiencia de la paciente que contó Isaac, que soñaba con una loba? Dijo, bueno, pues fijaos cómo el inconsciente siempre da mensajes, a veces a través de sueños, de símbolos, etcétera, de cosas que no queremos reconocer. Pues bueno, pues esto se trata de algo efímero, porque una vez que ella lo reconoció, se disolvió. Y se ha disuelto una parte de su yo, de esa naturaleza que le afectaba. No se trata de un ejercicio de control, donde una parte de la personalidad quiere dominar a otra. Un problema en el que muchas veces incurrimos es que tenemos una aspiración, decimos, queremos mejorar. Miramos un ideal, decimos, yo quisiera ser como fulanito de tal, o según dice aquí, hay que ser puro, hay que ser elevado, hay que ser noble, hay que tener esto, entonces yo voy a hacer eso, voy a ser noble, voy a hacer esto.
Entonces, una parte de nuestra mente reconoce o piensa que tenemos que ser de una determinada manera e intenta forzar al resto del yo, al resto de nuestra personalidad, a trabajar de determinada manera. ¿Y eso qué es lo que pasa? No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque hay tensiones, hay conflictos, porque es una parte de la mente tratando de forzar a otra parte de la mente. Entonces, necesariamente se originan fuerzas de oposición. Se origina aquello que decía San Pablo, de que quiero actuar de una manera, pero hago lo contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso está ahí, es un conflicto no resuelto, no es la verdadera manera de afrontar el problema. Porque no se trata precisamente de un control. Muchas veces en la meditación hemos escuchado por ahí, bueno, hay técnicas y yo no quiero meterme con ninguna, ¿no? Pero hay algunas que te dicen por ahí, si tú llegas a darte cuenta de que te has ido del tema de la meditación, tienes que hacer el camino inverso. Traer a la mente, venir para aquí otra vez al tema que era, y vienes para allí y sigues ahí en eso. Si hacemos eso, estamos forzando y estamos perdiendo la oportunidad de conocer por qué nos fuimos hasta allí. La meditación es fundamentalmente un proceso de aprendizaje. Es el estado meditativo, ni siquiera tiene que ser cuando estamos sentados. Podemos estar caminando, podemos estar haciendo algo, pero en el estado meditativo, observar a la mente es fundamental. Y para conocernos, tenemos que no dejarla en blanco o divagar libremente. No, pero tenemos que observarla. Y si hay algo que nos preocupa, si estamos pensando en la compra que tenemos que hacer o en el trabajo que tenemos que hacer mañana, es porque hay algo que nos está preocupando. Y tenemos que decir, ¿por qué esto me preocupa tanto? Porque lo tengo sin hacer. Por lo que sea. Pero digo, bueno, pero que lo tenga sin hacer no quiere decir que lo pueda hacer ahora, lo tendré que hacer mañana, no ahora. ¿Por qué tengo esta ansiedad? ¿Por qué no puedo dejar libremente? Ya lo haré. Cuando llegue al supermercado, haré la compra. Pero antes no puedo. ¿Sí? O cuando me pongo a trabajar, hago el trabajo, pero antes no puedo. Entonces, eso es fundamental. No se trata de un control para conocernos a nosotros mismos, no se trata de ejercer un control aplastante, ¿sí? De una parte que digo, yo quiero ser así, sobre otra que digo, esto no me gusta, vamos a reprimirlo. Sino que se trata de conocernos fundamentalmente. ¿Por qué está cada cosa aquí? Fijaos en esto, ¿cómo distorsiona el yo la realidad? Suponed que estamos en un paisaje hermoso, aquí un río que transcurre entre un bosque, un arroyo que transcurre entre un bosque, llegamos allí y decimos, ¡ah, qué aire, qué hermosura, qué bonito! Y entonces empezamos. Dice, si pudiera venir aquí más seguido, ¿ves? Los circulitos estos en naranja, por ejemplo. Y vemos unas bayas y decimos, oye, ¿serán comestibles estas bayas? Y empezamos fijaos, el yo siempre, ¿no? Tratando de decir, oye, esto que... Y miramos el agua y la corriente del arroyo y decir, qué poca agua que trae este año. Dice, ha llovido poco, no sé cuánto. Ya le empezamos a meter, ¿qué cosa? Recuerdos, deseos, cosas relacionadas con nosotros. Y nos estamos perdiendo de ver la imagen real, la percepción completa de lo que tenemos delante. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo el yo nos distorsiona la percepción. Para poder entendernos, una parte de la respuesta también está en ver cómo nos relacionamos. Si tenemos relaciones estables, es un buen indicio. Significa que, claro, nosotros somos seres sociales. Si tenemos relaciones estables, significa que tenemos cierta estabilidad. Si estamos cambiando permanentemente de amigos, de esto, de no sé cuánto, y de repente conocemos a uno y decimos, esto es un amigo, un amigazo, no sé cuánto, recién lo conocemos, no lo conocemos de nada, pues, oye, empecemos a sospechar un poco de que algo va mal, de que alguna inestabilidad tenemos. Siempre podemos reconocer
conocer amigos de vidas anteriores y cosas así, pero generalmente lo que suele pasar es que somos tan inestables que estamos detrás de cualquiera que nos preste un poco de atención. ¿Sí? Las relaciones son satisfactorias. ¿Qué quiere decir que sean satisfactorias? No quiere decir solamente que son para nosotros, sino que si son satisfactorias para nosotros y para la otra persona. Si ambos nos alegramos de encontrarnos, si ambos no decimos, uy, otra vez este pesado. Si nos encontramos a gusto, si sabemos que estamos compartiendo algo. Son relaciones balanceadas, satisfactorias para ambas partes, como se dice en inglés, win-win, es decir, que los dos ganan, ganador, ganador. Es decir, del hecho de la relación tenemos que ganar los dos. O tenemos un deseo de control sobre los otros. El deseo de control es muy común. Queremos que los otros hagan lo que nosotros pensamos que tienen que hacer. ¿Sí? Es un ejercicio de introspección y una forma de separar lo efímero de lo esencial es tratar de vernos en la perspectiva de la vida. Es muy difícil en un momento dado decir, pararme aquí y decir, bueno, ¿y ahora quién soy? Trataremos de observarnos tranquilamente y sin juzgarnos. Esto es muy importante, sin juzgarnos. No empezar, cuando observamos nuestra vida, no empezar a decir, si no hubiera hecho esto, qué tonto que he sido, qué malo, qué error que cometí, o cómo no aproveché esta oportunidad, cómo dejé escapar esto. Esto es un juicio, lo que pasó, pasó. Está ahí. Lo único que podemos hacer es entender lo que pasó y aprender. Tenemos que aprender a aceptar los hechos de nuestra vida sin penas ni amarguras. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Os voy a pedir que cerremos los ojos. Ahora subamos a la máquina del tiempo. Retrocedamos hasta la época en que éramos niños. Los primeros recuerdos que tengamos. Las primeras imágenes que tenemos de nosotros mismos. Quizás en brazos de nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestros primeros amigos de la infancia. Todos nos preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Todos ponían sus expectativas en nuestro futuro. Nosotros jugábamos despreocupados, pero en ese tiempo fuimos adquiriendo la mayor parte de nuestros condicionamientos, las creencias, los prejuicios, los miedos, el modo de encarar los problemas, el modo de relacionarnos con otras personas, con los animales, con la naturaleza. Éramos como un gran cuaderno en blanco en el que todos querían escribir. ¿Qué idea teníamos de nosotros mismos cuando éramos pequeños? ¿Qué idea teníamos de nosotros mismos cuando éramos pequeños? ¿Qué sentíamos? Puede ser que apenas pensáramos en ello y que simplemente queríamos querer y ser queridos. Ahora avancemos hasta nuestra juventud. Comenzamos a comprender el mundo. Nos disgustan muchas cosas. Nos proponemos hacer algo distinto. Nuestro yo se va afianzando.
quizás somos más idealistas, queremos conquistar el mundo, corregir lo que está mal. Quizás hayamos con el primer amor y los primeros desengaños. Ahora, más que nunca, nos acosa la pregunta: ¿qué queremos ser? Esto suele asociarse con cómo nos vamos a ganar la vida o con encontrar el amor de nuestra vida y formar una familia. Pero, ¿hemos pensado en ser felices? ¿Ser responsables? ¿Ser sabios? ¿O ser decididos? ¿Qué idea teníamos ahora de nosotros? ¿Qué idea teníamos en ese entonces de nosotros mismos? ¿Cómo nos veíamos? ¿Qué expectativas teníamos? ¿Qué queríamos aprender? Y ahora avancemos hasta el presente. Nuestro cuerpo ha cambiado mucho. Ya no tenemos la energía de antes y quizás los años se hacen notar de varias maneras. Tenemos nuevos amigos, nuevas aspiraciones, nuevas ideas. Seguramente hemos sentido dolor por la muerte de seres queridos. O hemos experimentado la frustración de varias maneras. Pero continuamos siendo nosotros mismos, aprendiendo. Quizás hemos formado una familia y nos vemos parcialmente reflejados en nuestros hijos y nietos que también aprenden a su modo. Pero vemos que detrás de toda nuestra vida hay algo que nos ha impulsado hacia adelante, algo que nos ha hecho salir en los momentos difíciles, algo que nos ha guiado sutilmente, construyendo nuestro propio camino. Y en este momento nos preguntamos: ¿quién soy yo? ¿Quién observa? ¿Quién toma conciencia? ¿Quién aprende? Y ahora podemos abrir los ojos, volvemos al medio ambiente. Y realmente este es como un pequeño ejercicio de introspección. Hay muchos parecidos de este tipo. Este es uno que, en fin, que me inventé, pero que creo que vale, porque cuando vemos la vida como un conjunto, tenemos una idea más clara de lo que es más permanente y de lo que es más transitorio, ¿no? Y ahora fijaos, cuando hay una escritora, se llama Bronnie Ware, que trabajó muchos años en cuidados paliativos para enfermos terminales y que hizo un libro. Estos enfermos terminales eran enviados a casa a morir. Y entonces ella los asistía, los cuidaba y recogía lo que ellos decían, sus reflexiones, sus pensamientos. Y entonces recogió en un libro que se llama Las 5 grandes, de lo que se arrepiente, los 5 grandes arrepentimientos de los agonizantes. Y dice que observó que la gente crece interiormente cuando se enfrenta a lo inevitable de su muerte. Encontró que todos los pacientes, y dice ella todos, realmente encontraban su paz antes de morir. Recoge las grandes cosas de que se arrepienten al hacer el recuento de su vida. Y hay
puestas en orden, de las más comunes, hay 5 que podemos mencionar. La primera dice: desearía haber tenido el coraje de vivir una vida verdadera conmigo mismo, no la vida que otros esperaban que yo viviera. Fijaos esto, ¿cuántas veces intentamos adaptarnos y hacer, bueno, esto es lo que dicen, lo que mis padres gustaría, esto es lo que me gustaría, que mis hijos desearían que fuera así, que obrara de esta manera y tal? Pero ¿y nosotros qué queremos? ¿Qué queremos de verdad? No el capricho del momento y tal, sino ¿qué queremos de verdad? ¿Qué sueños tenemos? Sigue tus sueños. Es una frase que a veces puede resonar en nuestra mente. Sigue tus sueños. ¿Qué queremos hacer? No es solamente una pregunta que nos hagamos al origen de nuestra vida. Siempre la tenemos que hacer. Sigue tus sueños. ¿Qué deseamos hacer? No quiere decir esto que sea, pues yo lo que quiero es tener un chalet en la playa. A lo mejor sí, tenemos que analizarlo nosotros, pero esencialmente, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? Es lo que nos falta. Puede ser que sea 1 año, 10 años, 50 años, no importa. No importa. Unos días vividos intensamente y haciendo lo que pensamos, que es lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nuestro impulso nos trae, eso es más importante que vivir años y años arrastrados por la corriente y las vicisitudes de la vida. ¿Qué queremos hacer? Otra de las cosas de las que se arrepentían los moribundos decían: desearían no haber trabajado tanto. Muchos de ellos, dice la autora, que claro, ella, los ancianos que veía, o la gente que estaba moribunda, pues eran de la generación en la cual ellos eran los únicos que trabajaban. Esto les pasaba principalmente a los varones, las mujeres no les pasaba esto, porque claro, ya luego cambió, ¿no es cierto? A partir de unos años esto ya va a ser parejo. Pero actualmente, pero decía que muchos se arrepentían de haber estado solamente ocupados toda su vida en buscar el sustento. Y cuando se liberan, finalmente, cuando se retiran y llegan a la necesidad, a poder tener mayor libertad, dicen: sí, tengo tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor no tienen salud. Y dicen: la libertad que da la salud solamente la conocen cuando ya no la tienen. Entonces, mientras tengamos un poquito así de salud, usemos. Otros decían: desearía haber tenido el coraje, fijaos esto, de expresar mis sentimientos. Es decir, de ser asertivos, de decir lo que siento. No simplemente ponerme una máscara para quedar bien, para ser aceptados, sino decir realmente lo que siento. No quiere decir que tengamos que patear el tablero y pelearnos con todo el mundo. No, no tiene por qué, inclusive no tiene por qué ser negativo, puede ser positivo. ¿Cuántas veces le decimos a las personas que queremos, los estimulamos, decimos: oye, que muy bien, que bien, que me encanta, o esto? Pocas veces, a veces está como hasta mal visto, como decir: oye, pero qué... El otro día, no sé con quién hablábamos en la mesa, decíamos que claro, con los animales nos sentimos, con las mascotas, nos sentimos en libertad de decirles, de hacerles una gracia, de decirles cuánto queremos. Si lo hacemos con una persona, o con un niño pequeño, si lo hacemos con una persona adulta, parece que somos unos chochos, unas personas ahí un poco, que si no fuera de lugar, mal visto, dice: ¿y este qué querrás que viene a decir?
Me viene a pedir algo. ¿Sí o no? Seguro que va a venir a pedir algo. Y a veces por evitarlo, pues nos callamos. Pero es que es verdad, ¿por qué no comunicamos nuestros sentimientos? Es parte de lo que somos. Otro, desearía haber estado más en contacto con mis amigos. Decía, encontraba la escritora que cuando veían retrospectivamente hacia atrás su vida, los agonizantes se daban cuenta de que no habían disfrutado de eso, o sea, que no lo suficiente. Muchas veces el ritmo de vida que llevamos, las obligaciones familiares, laborales, no sé cuánto, hacen que descuidemos muchísimo a los amigos. Ya sé que hay personas que están con el Facebook todo el día, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Es la comunicación sincera y no decir, mira qué chiste que apareció aquí, toma. O mira esta presentación, toma, mira. Tengo 200 amigos. Eso es exacto. Dice, tenemos seguidores, ¡pum! Cientos. Dice, pero eso no es cultivar la amistad realmente. Es el contacto, es decir, qué me pasa, qué siento, oye, cómo te va, qué tal. Y eso realmente, y me incluyo, primero, número uno, lo hacemos mal. No sabes lo que te pierdes. ¿Cómo? Que no sabes lo que te pierdes. Exactamente, sí, Teresa. Y el quinto, desearía haberme permitido a mí mismo ser más feliz. Es algo que no nos enseñan en la escuela, no forma parte de ninguna asignatura, de ningún currículum. Y sin embargo todos queremos ser felices, no hay nadie que quiera ser un desgraciado en su vida. No sé si José Luis tenía algo diferente que decir. No. ¿Está de acuerdo? Pues no, es verdad. Digo, qué cosa tan tonta. Digo, pero fijaos que nosotros realmente pensamos, decir, claro, en la escuela nunca se habla de esto. Parece que fuera algo reservado a un terreno íntimo, personal, que no se debe tocar. ¿Por qué? Si somos seres sociales, ¿en qué consiste la felicidad? Claro, no se toca porque a nadie le conviene, excepto a nosotros mismos, al interesado, porque nos intentan hacer creer que ser felices significa poseer esto, tener este coche, viajar a tal sitio, ¿sí? Nos intentan dirigir nuestro pensamiento para dirigir el consumo y por lo tanto en redundancia del negocio, ¿sí? Entonces, pero realmente la búsqueda de la felicidad no es algo que tengas que decir, mira, yo tiro todo, dejo todo y me voy para allá. No tiene que ser una negación, tiene que ser una aceptación de las circunstancias, de nuestra familia, de las obligaciones, de nuestros amigos, de todo, y decir, ¿cómo podemos hacer para que yo y mis amigos y los que me rodean sean felices? Para que todos seamos felices. Entonces, la pregunta, ¿quién soy yo? Ya termino. La pregunta, ¿quién soy yo? Primero, tenemos que reconocer que no estamos solos, que lo que somos también está determinado por nuestras relaciones y por nuestro entorno. Que el yo se diluye, que nos damos cuenta cada vez más que aunque somos una singularidad, que cada uno de nosotros es singular, es difícil establecer una membrana de separación, una envoltura. Nosotros influimos sobre nuestros familiares y amigos y ellos influyen sobre nosotros. Compartimos esta vida. Entonces, José Ortega y Gasset había dicho esto de que el hombre es él y sus circunstancias, ¿sí? Y hay un dicho muy común también, una frase muy conocida, cuando habla de las relaciones, cómo nos influyen, esta la sabréis, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Tiene mucha razón, ¿sí? Entonces realmente lo de quién soy yo lo transformamos casi en quién soy. Dice, cuando observamos un cielo estrellado
en un lugar abierto donde vemos la Vía Láctea, tomamos conciencia de la inmensidad del universo, de toda la majestuosidad del proceso de la vida y de todo como un todo, percibimos que somos parte de algo inmenso, infinito, sublime y hermoso. Y entonces recordamos aquella máxima que nos dice: conviértete en lo que eres. Y entonces todavía le hemos quitado el yo, pero todavía simplemente podemos llegar a decir lo siguiente: simplemente soy. Muchas gracias. Ahora.